Bueno, pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, queremos darte muchísimas gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra y porque podemos aprender de ella y porque tú puedes hablarnos a través de ella. Y queremos pedirte en esta mañana que tú, Señor, nos bendigas, que nos hables y que también nosotros estemos dispuestos a escuchar, a abrir nuestro corazón para enriquecernos de tu palabra, para aprender algo acerca de ti, para llevarnos algo a nuestras casas sobre lo que meditar y sobre lo que podemos ir cambiando e ir avanzando en el camino de santificación de cada uno de tus hijos, Señor. Y te pedimos que tú me utilices a mí como una herramienta útil, que frenes mi boca en lo que no debo decir y sí potencies lo que debe ser hablado alto y claro. Y todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ir a nuestro pasaje en Hechos, y nuestro pasaje de hoy está en Hechos 19, desde el versículo 23, y lo vamos a extender hasta el capítulo 20, versículo 6. ¿Vale? Un trocito, bueno, considerable, vamos a decirlo así. Pero lo primero que quiero hacer antes de leer el pasaje es repasar unos últimos versículos del pasaje que dio Ken la semana pasada, porque nos van a servir como introducción a lo que va a ocurrir en Éfeso. Entonces, si leemos un momentito en Hechos 19, versículo 18 hasta el 20, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Recordáis el episodio de la semana pasada con aquellos judíos exorcistas que tuvieron ese encuentro y fracasaron al querer utilizar la misma fórmula que utilizaba Pablo? Y cómo el evangelio se sigue extendiendo allí y muchos de los que habían practicado la magia entregan sus libros. Y entonces yo quería hacerme una primera pregunta para empezar la predicación. Y la primera pregunta es: ¿qué consecuencias tiene una conversión genuina al Señor? ¿Qué consecuencias tiene una conversión genuina al Señor? Cuando uno cree en Jesús, en primer lugar hay una identificación con Él. Sabemos que hay una salvación que es regalada por gracia de parte de Dios. Sabemos que se recibe solamente a través de la fe. Sabemos que hay que creer en la resurrección de Jesús de entre los muertos y que nosotros también resucitaremos al final de los tiempos. Pero hay una cosa que también está en parte de la conversión, y es el arrepentimiento. El cambio de una vida pasada, la conversión. El abandonar las prácticas cotidianas que son contrarias a lo que el Señor enseña en su palabra. Si vamos un momento a 1 Corintios capítulo 6, tenemos ese pasaje tan conocido, 1 Corintios 6, versículos 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Esta es la clave. Muchos eran de así. Y podemos añadir aquí magos. Y podríamos añadir otros muchos pecados que van en contra de Dios. Pero sigue el versículo 11 diciendo: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, una de las cosas que son evidentes cuando hay una conversión genuina es que se abandonan las prácticas pecaminosas. Ya hay un cambio de estilo de vida. Ya hay personas que se han arrepentido del camino que estaban siguiendo y siguen el contrario. Y es muy importante ver esto. Entonces, esto va a tener una serie de consecuencias, como vamos a ver en el pasaje que nos toca hoy. Y otro detalle que quería mencionar son los versículos últimos del pasaje de Ken,
Y es que, pasadas estas cosas, versículo 21, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo tenía un plan de evangelización. Quería volver a Macedonia y a Acaya y predicar allí y fortalecer a las iglesias que había fundado allí, y tenía la intención de volver a Jerusalén una vez más y luego marchar hacia Roma. Y ya, de hecho, preparando el plan, había enviado a Timoteo y a Erasto a Macedonia para que fueran preparando el terreno mientras él llegaba. Y en este momento es cuando empieza el pasaje de ahora. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta versículo 41. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los otros artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Fijaos la que han liado en Éfeso. Y todo esto empieza precisamente por lo que había dicho al principio, y por eso quería hacer énfasis en las vidas que eran cambiadas. La gente cambiaba de vida, y si antes eran magos, dejaban la magia, y si antes eran idólatras, dejaban los ídolos. Y entonces tenemos aquí al tal Demetrio, que era un artesano, que se dedicaba a hacer pequeños templecitos de la diosa Diana. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que es una cosa habitual donde hay idolatría. Si habéis ido a Zaragoza, ¿cuántas cosas habéis encontrado de la Virgen del Pilar? Muchísimas. Si habéis ido al Rocío, todas las tiendas son de la Virgen del Rocío. Sí, así con cualquier tipo de lugar donde la idolatría esté en boca de la mayoría, o sea, de gran tradición. Pues este Demetrio, que era un platero, o sea, hacía figuritas de buena calidad, caras, de plata,
reunió a todos los comerciantes, a todos los que hacían negocio de la idolatría. Y entonces les estaba diciendo, mirad lo que está haciendo este Pablo y los que están con él. Están hablando a la gente, están convenciendo a la gente para que sigan a otros dioses que no son nuestros dioses. Están abandonando nuestros ídolos, nuestra gran diosa Diana. La están dejando de lado y nosotros nos vamos a arruinar. Fijaos que aquí realmente usa el fervor religioso, aparentemente, la idolatría que hay allí, pero el fondo de todo esto, al final, ¿qué es? El bolsillo, el dinero. ¿Cuántos y cuántos problemas se causan en el mundo a causa del dinero? ¿Cuántos alborotos se causan en el mundo a causa del dinero? Y esta vez, pues, pilló por delante a los cristianos que estaban allí. Acusan a Pablo de que no solamente en Éfeso, versículo 26, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Una gran verdad. Si nosotros podemos hacer con las manos a Dios, ¿qué clase de Dios es ese? No hay Dios, no hay ningún poder en tales dioses. Y mucha gente se estaba dando cuenta de eso. Mucha gente abría los ojos al Evangelio y se daban cuenta de que habían servido a obras de manos de hombres. Pero él seguía insistiendo, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio vaya a desacreditarse. Ese era realmente su fundamento. Pero también es posible que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Fijaos, nuestro gran templo que tenemos ahí, nuestra gran diosa que está siendo adorada, que viene la gente a visitar Éfeso solamente para ver el templo, y van a dejar de venir. ¿Y qué va a pasar con los bares? ¿Y qué va a pasar con las otras tiendas? ¿Y qué va a pasar con la gente que tiene que pasar por otros lados y comer? La gente no va a venir. Van a abandonar Éfeso. Van a quitar nuestro principal reclamo turístico. Pero es nuestra gran diosa Diana, ¿eh? Cuidado, no es el dinero. Es nuestra gran diosa Diana, que es muy importante. Pero la gente va cogiendo ese caldo de cultivo, va cogiendo ese ánimo de exaltarnos y decir, esa cosa que tú quieres, esa cosa que tú aprecias, esa cosa que tú has guardado la tradición durante generaciones y generaciones, te lo quieren quitar. Te lo quieren quitar. Estos cristianos malvados te quieren quitar lo que han creído tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Son muy malos y te lo quieren quitar. Y la gente se va encendiendo poco a poco. Entonces, cuando oyen todo esto, versículo 28, se llenan de ira y gritan diciendo, ¡grande es Diana de los Efesios! Imaginad una multitud reunida y todos gritando, ¡grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad entera, dice el versículo 29, se llenó de confusión. Toda una ciudad tan grande como Éfeso se llenó de confusión y ya no sabían a quién coger y a quién no coger. Cogieron y pillaron por medio a Gayo y a Aristarco, que eran colaboradores de Pablo, y los arrastran al teatro, supongo que para intentar que les acusen de algo, para machacarlos, pero los arrastran hasta allí. Y de hecho es muy curioso que solamente se les menciona en el versículo 29 y no se sabe más de ellos. Estaban ahí mezclados entre la multitud y les arrastran hasta allí y ya no sabemos qué pasó con ellos. Entendemos que no les pasó nada, pero la verdad es que están mencionados allí como que fueron arrastrados por la turba. ¿Y qué hace Pablo en este momento? Pues dice, yo quiero salir y hablar con ellos. Quiero hablar con la multitud. ¿Y qué ocurre? Que los discípulos no le dejan. A veces, algunos siervos del Señor tienden a ser impulsivos, a intentar actuar en todos los ámbitos, en todas las cosas, a solucionar todo tipo de fuegos, pero el Señor sabe muy bien cómo resolver la situación. Fijaos que en este pasaje, en estos versículos que hemos leído, apenas se menciona a Pablo, salvo para acusarle de que es el que está revelando toda Asia, y aquí diciendo que quería salir. Y ya está, Pablo no interviene.
De hecho, todo el asunto se resuelve entre gente que no es creyente. Pero en todo esto está la mano del Señor. Tanto en que Pablo no saliera, porque ante una turba completamente encendida y enloquecida, no tenía ningún sentido de que Pablo fuera a discutir con ellos, porque se lo hubieran llevado por delante. Como igual que cogieron a Gayo y a Aristarco, igual que después no dejan hablar a Alejandro siquiera, no hubiera tenido ningún sentido. Pero el Señor iba a poner las cosas en su sitio, poco a poco. Y aquí a Pablo le impidió a través de los discípulos que no saliera. Y además, algunas autoridades, versículo 31, de Asia, que eran amigos de Pablo, también le enviaron recado diciéndole, por favor, Pablo, no salgas. Por favor. Porque si habéis visto en la acusación de Demetrio, ¿quién era la única persona mencionada? Pablo. Si Pablo hubiera salido, hubiera encendido aún más a toda esa turba. Entonces las autoridades lo sabían, los discípulos lo sabían, el único que no lo sabía era Pablo, pero no importa porque entre todos le pueden sujetar y no le dejan salir. Así que no hay problema en este sentido. Y es muy curioso cómo la Biblia, y aquí Lucas particularmente, cómo es muy realista cuando explica las cosas. Muy realista a la hora de explicar qué es una turba. Versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Para que os hagáis una idea, el teatro de Éfeso tenía capacidad para 25.000 personas. 25.000 personas allí, todos gritando no se sabe qué, unos gritando una cosa, otros gritando otra, unos han traído a Gayo y Aristarco, otros no saben por qué los han traído, uno dice aquí, ¿y para qué hemos venido? No lo sé, pero grita, tú grita, y así estamos todos. Y un poco me recuerda, tristemente, a turbas que vemos hoy en día, manifestaciones por todo tipo de cosas. Y hace no mucho teníamos disturbios en las calles de Barcelona. Y luego puedes ver a periodistas entrevistando a los que están ahí manifestándose, tirando piedras y rompiendo cristales. ¿Y por qué os manifestáis? Ah, no sé, tío. ¿Y tú? ¿Sabes por qué hemos venido? No sé, tío. Pues porque en contra del capitalismo. En contra de los malos. ¿Quiénes son los malos? No lo sé. ¿Por qué hemos venido? La gente no sabe. Así, es así. Pero es que es literalmente así. Y dicen, vamos a tirar piedras y vamos a romper escaparates. No importa. ¿Por qué? Pues porque sí, venga, vamos, estamos haciéndolo todos. Y todo el mogollón de gente va a hacer esto. Y si no, vamos a hacer lo otro. Y la excusa puede ser quien sea. ¿Quién de estos conocía a Demetrio? A lo mejor algunos. Otros no. ¿Cuántos comerciantes había? ¿25.000 comerciantes? No había 25.000 comerciantes. La gente había venido porque habían oído, alguien se está metiendo con nuestra diosa, algo está pasando, pero realmente es así. Por eso tenemos que tener los creyentes mucho cuidado con las turbas, con las grandes manifestaciones, con las grandes cosas, grandes movimientos, porque normalmente hay una cosa que tienen las multitudes y es que son tontas. Cuanto más gente haya, más tontos son. Porque realmente no piensan, van en rebaño y van a hacer lo que van a hacer todos. Y no saben lo que van a hacer. Y es una de las cosas más tristes que podemos ver hoy en día. Entonces, de todo este jaleo tremendo, en todo esta locura, 25.000 personas gritando, sin saber qué hacer, unos sí, otros no, y entonces en este momento es el momento en el que entra Alejandro. Los judíos que estaban allí en Éfeso dicen, vamos a ver, vamos a diferenciarnos claramente de los cristianos. Nosotros no somos como Pablo. Aquí todos nos juntan porque como los cristianos van a la sinagoga, pues entonces tienen que ver con nosotros. No. Vamos a explicarles que no tienen nada que ver con nosotros. Alejandro, sal allí y cuéntales a todo lo que ha pasado. Cuéntales que los cristianos no son como nosotros. Nosotros, sí, efectivamente no creemos en dioses ajenos, no creemos en ídolos. Pero nosotros nos guardamos en nuestro rinconcito y no molestamos a nadie. Pero los cristianos sí, esos salen ahí y van a convencer a la gente. Esos son peligrosos, nosotros no.
Pues Alejandro, los judíos le empujan a Alejandro para que salga y habla. Y Alejandro levanta la mano, tranquilos, que os voy a contar qué es lo que pasa aquí. Y va a defender la causa de los judíos. Pero entonces alguien se da cuenta, pero si ese hombre es judío, pero si los judíos no creen en Diana, Diana no puede ser, grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios, grande... O sea, es como, ¿os imagináis un equipo de fútbol cuando alguien le da una patada a su jugador y todo el mundo, ¡eh! ¡Árbitro, sos tarjeta roja! ¡Eh! Pues así. ¿Qué va a decir un judío? ¡Fuera, fuera! ¡Eh! ¡Grande Diana de los Efesios! Casi por 2 horas. 2 horas, 25.000 personas gritando, ¡grande Diana de los Efesios! Claro, Alejandro, pobre, creo que no pudo decir nada. Pero, pasadas esas casi 2 horas, llega el escribano, llega la persona sensata, el guardián de las leyes, y por fin consigue apaciguar a la multitud, no muy rápidamente, pero consigue apaciguar a la multitud, y entonces les explica, a ver, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es la ciudad de Diana? Pero si todo el mundo sabe que el Rocío es el sitio donde está la Virgen del Rocío, si todo el mundo sabe que en Zaragoza está la Virgen del Pilar, no os peleéis por eso. Pero si es conocido por eso, si nadie lo niega. ¿Quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ni más ni menos. Qué importante es la ciudad de los Efesios. Pero el escribano estaba siendo muy, muy inteligente, porque estaba diciendo a la multitud lo que era y la multitud quería oír. Y va a reconducir la situación a una situación en condiciones. Va a intentar que vuelva el sentido común. Y aquí el Señor está utilizando a este escribano para convertir esa turba, imaginad 25.000 locos, que igual que les da por ir al teatro, les podía dar por ir a casa donde estaba Pablo y matarlos a todos, perfectamente y sin ningún tipo de problema, pero el Señor utiliza a este escribano para que ponga todas las cosas en orden. Entonces, puesto que no se puede contradecir que la ciudad de los Efesios es todo esto, es necesario que os tranquilicéis, tranquilos, no hagáis nada precipitadamente, no seáis salvajes, que somos la ciudad de la diosa Diana, de la imagen de Júpiter, etcétera, etcétera. Tranquilos, si sois los mejores, tranquilos, tranquilos. No hagáis nada precipitadamente. Habéis traído a estos hombres, suponemos que a Gayo y a Aristarco, habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, de nuestra diosa. No han dicho nada en contra de Diana. Están predicando a un tal Jesús. No están diciendo nada de Diana. ¿Por qué los traéis aquí? Y además, pues los traéis aquí como salvajes. Los traéis como salvajes. Si Demetrio y los artífices que están con él tienen un pleito, hay audiencias, hay juicios. Tenemos procónsules. Además, estaban en un momento histórico donde había 2 procónsules en vez de 1. Hay procónsules aquí, hay leyes, hay juicios, hay jueces. Señores, ¿qué hacéis? Si tenéis algún problema, acusadlos, que se les juzgue, que se haga que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley, les está diciendo, sin más. Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Las leyes están para cumplirlas, señores. No podéis volveros locos. No podéis comportaros como unos bárbaros. Sois ciudadanos efesios, por tanto, ciudadanos de Roma. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Versículo 40. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Hemos provocado una revuelta muy grande. Como se enteren las autoridades romanas, se nos cae el pelo. Y además puede caer un juicio sobre toda la ciudad, porque es que se han juntado 25.000 personas. Muchísimo cuidado.
porque no hay ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Os habéis comportado como burros. No es así como funcionan las cosas en el Imperio Romano. Hay leyes, hay autoridades, tenéis que usarlas. Y es muy interesante que Dios resuelva esta situación utilizando las leyes. Utilizando a personas que no son creyentes, el mismo escribano se estaba contando, entre los que creen en la gran diosa Diana de los Efesios, pero aún así, la ley es algo que viene de parte de Dios y que Dios puede utilizar para bien. Y habiendo dicho esto, el escribano despidió la asamblea. Fijaos por lo que hemos pasado en un momento. La gente se convierte a montones. La gente abandona a los ídolos. Los artesanos que ganan con esto se enfadan. Provocan una multitud encendiendo a la gente, provocando una avalancha que se dirige al templo y llevan a 2 creyentes para machacarlos, pero finalmente se impone la ley. ¿Tenemos algo nosotros que aprender de esto? ¿O simplemente es una curiosidad? ¡Ah, qué gracioso, qué bien! Lo que pasó por los pelos, menos mal, que el Señor no quiso que pasara nada más. Pues eso, tened cuidado con dónde nos mezclamos, dónde nos metemos, con quién nos juntamos, y en la medida de lo razonable, siempre que no esté en contra de Dios, cumplamos la ley. Tal como nos dice Romanos. Pero había otra cosa más que quería que nos fijáramos hoy. ¿Os acordáis que de la parte de la predicación de Ken he hablado de la conversión de aquellos que creían en la magia y también he hablado de los planes que tenía Pablo? Vamos a ir al capítulo 20, versículos del 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. 6 versículos. Muy concentrado lo que ha hecho Pablo aquí. Porque estamos hablando de meses. Por un lado tenemos lo que ha ocurrido en un día, en locura, en Éfeso, en un buen trozo de versículos, pero ahora tenemos más de 3 meses de vida de Pablo en cuestión de 6 versículos. Muy rápido. Dice que después de que cesó el alboroto, por fin, cuando Pablo por fin ya pudo salir, cuando ya le desataron los discípulos, supongo, o lo que fuera, Pablo los llamó y estuvo exhortándolos, los abrazó y se despidió para ir a Macedonia. ¿Recordáis que su plan era ir a Macedonia, a Acaya o Grecia, ¿vale? Que es la parte del sur de la isla de Grecia, donde estaba Atenas y Corinto, y luego ir a Jerusalén. Ese era el plan que tenía Pablo. Y efectivamente vemos cómo, habiéndose despedido de ellos, se va a Macedonia. Lo que no nos cuenta Lucas es que aquí hubo una serie de problemas bastante gordos. Vamos a ir un momento a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 32. Sí, una de estas cosas que Pablo va contando como quien no quiere la cosa.
Porque claro, podemos pensar que hubo el alboroto y ya no pasó nada más, que simplemente se despidió de ellos y ya está. Pero Pablo dice aquí, si como batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? En Éfeso estuvo batallando contra fieras. Segunda de Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y cuando hablamos de Asia, hablamos de Éfeso y sus alrededores. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fijaos que la situación en todo este viaje de Pablo no fue en absoluto fácil. Aquí Lucas en Hechos no nos da muchos detalles, pero Pablo llegó a creer que iban a morir. Pablo estaba convencido de que lo iban a matar y el Señor le libró. Y es que a veces cuando nuestros planes coinciden con los planes del Señor, los planes del Señor son irrompibles. No se pueden cambiar, no se pueden quitar. Y Pablo era un creyente maduro, era un creyente con mucha fe, era un creyente que tenía una comunión muy intensa con el Señor. Y su viaje, su plan, estaba ligado a la voluntad del Señor. Y el Señor le iba a librar de todos los problemas que hubo. Él fue por aquellas regiones, capítulo 20, versículo 2, exhortándoles con abundancias de palabras. Él estuvo en Macedonia exhortando a las iglesias de allí. En Macedonia la iglesia más importante era la iglesia de Tesalónica, perdón. La iglesia de Tesalónica era la más importante en Macedonia. Y luego baja hasta Grecia, es decir, Acaya. Y allí la ciudad más importante, donde estaba su base más importante, era Corinto. Allí estaba Pablo exhortando. Fijaos que a Lucas no le ha importado en absoluto todos los problemas que pasaron. Y pensaron que iban a morir. Pero no le importa. Le importa que llegan a Macedonia, que pueden exhortar, animar a las iglesias, que pueden seguir predicando, que pueden fortalecer a los creyentes que están allí. Eso es lo que importa. Que después de allí llegan a Grecia, a Corinto, y están allí 3 meses. ¿Y qué ocurre en esos 3 meses en los que Pablo está en Corinto y sus alrededores? Pues es el momento en el que Pablo aprovecha para escribir la carta a los romanos, porque Pablo estaba esperando que después de ir a Jerusalén, ¿a dónde iban a ir? A Roma. Así que ya va escribiendo a los hermanos de Roma para que se vayan preparando. Y aprovecha 3 meses en los que puede estar más o menos estable para poder escribir esta carta. Además, después quiere continuar su viaje, pero le fueron puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. O sea, los judíos estaban al tanto de más o menos de por dónde iba a ir Pablo. Entonces, tramaban planes, se conjuraban para matarle. Y es muy importante esto, porque cuando uno se conjura para matar a alguien, y hablamos de judíos, lo que estaban diciendo es que estaban jurando por su vida que ellos iban a matar a Pablo. Eran personas que habían dicho, juro por mi vida que voy a matar a Pablo. Fijaos hasta qué punto era peligroso. Si se encontraba con este grupo de personas, lo matarían inmediatamente. Y entonces Pablo, evidentemente asesorado por el Espíritu Santo, toma la decisión de volver por Macedonia, de deshacer el camino que había hecho al andar en vez de acortarlo para volver. Y entonces es cuando da una lista de personas que iban con Pablo.
Y fijaos que ya tiene, de las diferentes regiones por donde ha estado, de donde ha establecido iglesias, ya hay colaboradores muy cercanos que están colaborando con él. Tenemos de Berea a Sópater. De Tesalónica tenemos a Aristarco y Segundo. A Gallo de Derbe. Y Timoteo. Y de Asia, es decir, de Éfeso y los alrededores, Tíquico y Trófimo. Allí donde Pablo ha estado, donde Pablo ha podido predicar el Evangelio, donde se han establecido iglesias, de allí han salido personas fieles, válidas para la obra del Señor. Pablo no era Pablo solo. Pablo llevaba todo un equipo de personas. Y no era un equipo que vino desde Antioquía con él. Algunos sí, y otros fueron quedándose en diferentes iglesias y viniendo de esas iglesias otros para irse uniendo a la obra del Señor. Y es muy, muy interesante. Y de allí es de donde estaban, volviendo por Macedonia, este grupo que hemos mencionado se adelanta para ir a Troas. Deciden dividirse para también ir de forma más segura. Y un grupo va adelante y llega a Troas primero. Y nosotros, es decir, Pablo y Lucas, pasados los días de los panes sin levadura, navegan desde Filipos y en 5 días se reunieron con ellos en Troas. Este es el viaje que cuando vimos unos años antes habían hecho en un día y este viaje ahora lo estaban haciendo en 5. Quizá porque ahora no era con viento a favor, sino con viento en contra, y esto dificultaba muchísimo el viaje. Y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos hablando aquí de los panes sin levadura, suponemos que estamos alrededor del año 57 después de Cristo y estamos, digamos, a principios de abril. La fiesta de los panes sin levadura era a principios de abril y quería llegar a Jerusalén en Pentecostés, que era la última semana de mayo. Así que no tenía tiempo que perder. Tenía que ir cogiendo los barcos que iban saliendo en su momento. ¿Y por qué Pablo tenía todo este deseo? Hay una cosa que tampoco menciona Lucas, y es que Pablo tenía mucha prisa por llegar a Jerusalén porque llevaba una ofrenda para los creyentes en Jerusalén, que había estado recogiendo y que había ido por las iglesias también recogiendo para llevarlos allí. Pero, efectivamente, iba a llevar una ofrenda a Jerusalén. Quería pasar allí el tiempo de Pentecostés, que era un tiempo especial porque era la festividad donde había empezado la iglesia en Jerusalén. Era una cosa muy, muy especial para Pablo y quería vivirla allí. Pero quería volver a Roma, o sea, quería ir hasta Roma después. Y de hecho vamos a ver en qué circunstancias va a llegar a Roma. Pero el plan era llegar a Roma con la intención, como vemos en Romanos 15, 23 en adelante, que no hace falta que leamos, pero su deseo era llegar hasta España. Roma iba a ser una base desde la cual iba a salir hasta España. ¿Por qué? Porque Pablo quería completar la predicación de la palabra en todo el mundo civilizado. Había ya creyentes, otros misioneros que estaban evangelizando el norte de África, que ya lo habían evangelizado. Los creyentes que estaban en Asia, en Éfeso y alrededores, tenían tratos comerciales con la Galia, ¿vale? Lo que ahora es Francia. Y de allí también se estaban llevando creyentes hacia allí. ¿Qué quedaba? Quedaba España, el extremo más, para vuestro lado, vuestro extremo más occidental del Imperio Romano. El fin de la tierra, el finis terrae. Ahí estaba el objetivo de Pablo. El objetivo de Pablo era que todo el mundo civilizado hubiese recibido el Evangelio. Ese era su deseo ardiente y ferviente. Es nuestro deseo, ahora que nuestro mundo se ha hecho más grande que el Imperio Romano, es nuestro deseo que el Evangelio se extienda por todo el mundo. Es nuestro deseo ayudar a las iglesias que están trabajando en llevar el Evangelio a todo el mundo. Es nuestro deseo enfrentarnos a cualquier dificultad con fe y con confianza en el Señor, como lo hacía Pablo, aún a riesgo
de morir? ¿Estamos dispuestos a llevar vidas entregadas como la de Pablo? ¿Qué ejemplo el de Pablo? Pero ¿qué ejemplo el de Lucas, que iba con él? Y a lo mejor no era protagonista. ¿O qué ejemplo el de Sópater? ¿O el de Aristarco? ¿O el de Gayo? ¿O el de Tíquico? ¿O el de Trófimo? Todas aquellas personas que estuvieron involucradas en la extensión del Evangelio. ¿Estamos nosotros involucrados en la extensión del Evangelio? ¿De alguna forma? ¿Hablamos con los que tenemos a nuestro alrededor? ¿Apoyamos a los que salen fuera, más lejos? ¿Oramos por la extensión del Evangelio? ¿Cómo hacemos nuestros planes? ¿Los hacemos conforme a nuestro gusto? ¿O los hacemos conforme a agradar al Señor? Pablo quería extender el Evangelio por todo el mundo civilizado porque Pablo sabía que era el deseo del Señor. Pablo sabía que era el deseo del Señor que el Evangelio que recorriese todo el mundo, porque así lo había dicho el Señor Jesús. Nosotros deberíamos tener ese mismo deseo, no solamente de extender el Evangelio, sino de que nuestros planes vitales estén enfocados a agradar al Señor. ¿Habéis hecho un plan para vuestra vida? ¿Tenéis ideas, planes de futuro? Vale, bien, muy bien, si los tenéis. ¿Pero esos planes los habéis hecho pensando en agradar al Señor? ¿O simplemente en que son las circunstancias que tengo y así voy haciendo esto y otro? No, tenemos que planificar nuestras vidas teniendo en cuenta al Señor. Teniendo en cuenta cómo agradarle. Teniendo en cuenta cómo enaltecerle, cómo ponerle por encima de todo. Seamos como todos estos hombres, siervos del Señor. Personas que estuvieron dispuestos a todo. Porque no les importaba nada más que lo que el Señor quería. Y a veces cuando lo pienso digo, me siento tan lejano a esto. Yo soy una persona tan de andar por casa, diría yo, pero a lo mejor tan mundano. Tan de que yo quiero hacer mis cosas, quiero estar bien, quiero estar cómodo, quiero que mi familia esté bien y ya. Y a veces tengo que mirar la Biblia y mirarlo con vergüenza y decir, no, el Señor a lo mejor quiere algo más. Qué mínimo que tener un tiempo de oración para que los siervos del Señor puedan seguir predicando la palabra. Qué mínimo. Porque a lo mejor nosotros no estamos en la brecha, pero nosotros estamos con los que están en la brecha. Somos hermanos, tenemos comunión. Nuestra comunión en Cristo. Nosotros estamos llamados a participar y ser partícipes de ese sufrimiento, de esa persecución, de todo eso. Estamos llamados a eso. Y es lo que hacemos cuando oramos. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Y la respuesta siempre es demasiado poco. Un día entero, demasiado poco. Pero ojalá estuviéramos un día entero orando. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cómo nos planteamos nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta de muchísimas cosas. Y por eso, estos textos no nos pueden pasar como algo indiferente. No es simplemente, Pablo se movió aquí, y tenemos que coger un mapa y poner 1000 puntos y darnos vueltas y para adelante y para atrás y no sé qué. Sí, eso está muy bien, es muy interesante, es muy curioso. Pero ¿por qué hacía esto Pablo? ¿Por qué hacemos nosotros lo que hacemos? ¿Por qué no nos comportamos como una iglesia? ¿Vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también las consecuencias, como hemos dicho al principio, de conversiones genuinas. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Nuestra conversión ha sido genuina? ¿He abandonado mi vida de pecado? Y no estoy hablando de ser perfectos. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo tropieza. Ya lo sé. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que una persona que robaba
y se convierte al Señor no puede seguir robando. Y esta es una discusión que tengo constantemente con los niños míos en el colegio. Sabéis que trabajo con niños gitanos y ellos piensan que con ir al culto ya son creyentes y que pueden ser creyentes y robar al mismo tiempo y que pueden ser creyentes y traficantes de droga al mismo tiempo. Y eso no es así. Y eso no es así. Hay que tener en cuenta eso. También a la hora de predicar a los demás. No simplemente sirve con, sí, yo creo, hago la oración. Les hemos explicado bien lo que tienen que hacer. Les hemos explicado bien que tienen que arrepentirse. Les hemos explicado bien que hay todo un proceso de santificación. Hay mucho que hacer, mucha labor por hacer. Pero, y con esto concluyo, la obra no es nuestra. Y eso es lo más reconfortante de todo, que la obra es de Dios. Es Dios quien cambia los corazones. Es Dios quien mueve los corazones. Es Dios quien nos impulsa a salir, a quedarnos y orar, a dar ofrenda para que los creyentes sigan predicando, etcétera, etcétera. Es Dios quien hace todo eso. Nosotros solamente tenemos que dejarle. Deja al Señor que actúe en tu vida. Deja al Señor que actúe en tu vida. Y deja que el Señor que actúe de cualquier forma que sea. Como ocurrió en el alboroto de Éfeso. El Señor actuó y Pablo no tuvo que hacer nada, aunque él mismo pensaba que tenía que hacer. A veces es cuestión de orar y dejar obrar al Señor. Pues tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender los tiempos, que nos ayude a saber cuándo hablar y cuándo callar, que nos ayude a todo esto. Y tenemos para eso que pasar tiempo con Él, pasar tiempo leyendo su palabra, pasar tiempo orando. Si no, ¿cómo vamos a tener comunión con Él? No es una cosa mágica, no es una cosa que tienen los superespirituales. Lo puede tener cada uno de nosotros. Pasar tiempo delante de Dios, pasar tiempo con su palabra, pasar tiempo en oración. Y eso es revolucionario. ¿Cuántas y cuántas y cuántas conferencias hay en Internet y charlas sobre liderazgo, sobre beneficios, sobre tú puedes conseguir grandes cosas con el Señor, bla, 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 bla? Pero todo es bla, 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 porque lo único que tienes que hacer es leer la Biblia y orar. Y dejar que el Señor actúe en ti. Dejar obrar al Espíritu Santo. Y no tiene que ver con estrategias, y no tiene que ver con grandes capacidades, y tú puedes ser la persona más humilde y con menos dones del mundo, que el Señor te puede utilizar de muchísimas maneras. Y no hay momento mejor para una persona que darse cuenta de que está siendo utilizada por el Señor. Muchas veces se dice para las personas no creyentes en general que uno necesita un trabajo para sentirse útil. Necesita trabajar y sentir que está haciendo algo bien. Pues los creyentes necesitamos eso, pero de parte del Señor. Necesitamos sentir que el Señor nos utiliza. Y el Señor ha tenido ese regalo para con nosotros, de cogernos y usarnos. Podía haberlo hecho de otra forma. Podía haber mandado a sus ángeles a predicar, pero nos envió a nosotros. El mandato de Jesús es para su iglesia. Así que, pues tenéis ya trabajo para pensar en estos días y vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Señor, queremos darte muchísimas gracias por tu palabra. Queremos alabar y bendecir tu nombre en todo. Queremos, Señor, reconocer que te necesitamos en cada área de nuestra vida. Queremos, Señor, que tu deseo sea nuestro deseo. Queremos, Señor, de verdad que cambies nuestro corazón, que nos vayas asemejando cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Queremos, Señor, continuar caminando por el camino de la santificación. Queremos, Señor, que nos uses y te damos muchísimas gracias porque es tu voluntad usarnos. Y, Señor, queremos que tú bendigas a tu iglesia, que cuides a aquellos hijos que están en la batalla, en la primera línea,
y los fortalezcas. Y aunque estén en peligro de muerte, puedan confiar en ti. Y aún cayendo, puedan confiar en ti y dar testimonio hasta el último momento. Señor, ayúdanos también a dolernos con ellos, a ser uno con ellos, porque somos un solo pueblo, tu pueblo, el pueblo que compraste con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y por eso, Señor, queremos comportarnos como tales y necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a pasar tiempo contigo, ayúdanos a orar, Señor, a leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escucharte para que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Bendito sea, Señor. Te pedimos que tú nos despidas con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.